Y tal como ella también señaló, el título del sermón, de la predicación de esta mañana, del día de hoy, es sobre el sacramento de la Santa Cena. Y hoy estaremos meditando sobre este pasaje que fue leído, este pasaje bíblico muy recurrente en los cultos. Puede ser tanto este como el texto de Mateo 26, porque se lee el texto de Mateo 26 o el de esta mañana de 1 Corintios 11 cada vez que participamos de la Santa Cena, como el día de hoy. Así que esto ya nos muestra que este pasaje bíblico que está relatando esta última comida del Señor Jesucristo con los suyos tiene un profundo sentido espiritual. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús aquí con sus discípulos aquella noche, en esa última cena? Estaban celebrando la Pascua judía, que se llama la Pesaj, ¿ya? Esa es la Pascua judía. Y esta comida había sido instituida por Dios, por el Señor, antes de que el pueblo saliera de Egipto. ¿Y con qué fin? Porque el Señor le dice al pueblo antes de salir de Egipto que tienen que practicar y tienen que comer esta comida con cierta frecuencia y a perpetuidad. ¿Cuál es el sentido? Porque cuando el Señor nos habla a nosotros a través de la Escritura, nos dice cómo tenemos que vivir nuestra vida, pero nos dice tienen que reunirse tal día a comer tal comida, excepto la Santa Cena. Ahí nos manda que tenemos que participar de la Santa Cena. ¿Pero por qué les manda que coman? ¿Cuál es la idea de esto? Evidentemente no era solamente para que salieran de Egipto sin tener el estómago vacío, tiene un sentido mucho más profundo. Jehová estableció y fijó esta comida en el calendario de Israel para que sirviera como un recordatorio perpetuo, es decir, para siempre, de la liberación de la esclavitud en Egipto. Es decir, por medio de esta comida, el practicarla, el participar de ella para toda la vida, eso le iba a hacer al pueblo recordar, conmemorar lo que el Señor había hecho, las maravillas del Señor, sacándolos, liberándolos de allí donde se encontraban esclavos, donde estaban sufriendo y siendo oprimidos. Así que esta comida tenía un fin pedagógico y también memorial. Pedagógico porque a través de elementos recordar algo que ellos habían vivido. Y memorial porque justamente buscaba eso, recordar la liberación del pueblo por parte del Señor. Debían comer carne de un animal, una carne asada de un animal, que representaba el cordero sacrificado en el lugar de los primogénitos de Israel durante la 10ª plaga, ya donde iban a morir todos los primogénitos. Pero el comer este animal simbolizaba el hecho de que los primogénitos de Israel no iban a morir. También debían comer panes sin levadura en esta comida, que simbolizaban la prisa con la cual salieron, con la cual huyeron de Egipto, ya porque no iba a tener el tiempo de leudar la masa. Entonces simbolizaba esto, que iban a salir muy rápido de allí. Y además debían comer hierbas amargas que recordaban la amargura y el dolor de la esclavitud que vivieron. En algunas tradiciones protestantes se usa de que podríamos decir el Jueves Santo, en realidad no es que sea santo en particular ese día, pero justo ese jueves de lo que se conoce como Semana Santa, en algunas iglesias protestantes se practica esto de tener Santa Cena, pero con estos elementos, con las hierbas amargas, con pan sin levadura. Creo que no he visto con carne asada, pero al menos con pan sin levadura y hierbas amargas. Y las personas participan de esto para tratar de ponerse en el lugar de lo que ellos estaban viviendo, los judíos estaban viviendo aquí, la gente de Israel, para entender el sentido simbólico que esto tenía de la liberación de Egipto. Incluso cuando Dios da este mandato de realizar esta cena, esta Pascua, la Pesaj, de liberación de la esclavitud en Egipto, dice el Señor que si un hijo le pregunta a su padre ¿qué están haciendo?, el padre debía explicarle el significado de esa comida, qué es lo que la comida representaba, ¿ya? ¿Cuál era el sentido, lo que estaba simbolizando? Así que tenía justamente ese fin pedagógico dentro del hogar, no solamente de predicarse los adultos a ellos mismos, sino también de enseñarle a través de estos elementos a los hijos, a todas las personas que eran parte del hogar, lo que el Señor
había hecho, lo que el Señor había realizado. Y esta práctica continuó durante siglos, porque como vemos el Señor la establece, dice, a perpetuidad. Así que permaneció por muchos siglos, aunque hubo momentos en que se abandonó. Ya no es que la practicaron todo el tiempo, cada año, por siempre, no. Hubo momentos en que esta práctica se abandonó. Pienso, por ejemplo, en el exilio en Babilonia. Ya se dejó de practicar al parecer allí, cuando estaban los judíos en Babilonia. También en algunos periodos posteriores, antes del nacimiento de Jesús, cuando no se estaba respetando el culto tal como el Señor lo había establecido. Pero lo importante es que en tiempo de Jesús, que es lo que vemos en el pasaje de hoy día, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo aquí, esta comida conmemorativa sí se estaba celebrando, ya era algo que se practicaba. Y fue durante esta festividad que Jesucristo fue juzgado y condenado. Fue durante ese tiempo, ese fin de semana donde tenían que comer esta Pesaj, que el Señor fue arrestado, juzgado injustamente. De hecho, dicen los textos bíblicos que pusieron testigos falsos, hicieron un proceso que según la ley judía era totalmente irregular, no correspondía ser juzgado de esa manera y condenado. ¿Por qué es tan importante comprender qué estaban haciendo Jesús y sus discípulos? Que ellos estaban practicando esta Pascua judía, esta Pesaj. ¿Qué sentido tiene para nosotros el entender ese contexto? Bueno, porque aquí vemos que el Señor Jesucristo tiene esta doble naturaleza, divina y humana, 100% Dios y 100% hombre. Así que al tener esta naturaleza entre las dos humana, Él era humanamente un judío entre judíos. Tenía una nacionalidad, más que una nacionalidad, tenía una raza, ¿ya? Porque no podemos hablar de nacionalidad judía en estos términos en esa época. Lo que existía era nacionalidad romana, pero no nacionalidad judía. Lo que existía era raza judía. Así que él era un judío entre judíos, viviendo como cualquier persona de ese pueblo. Cualquier persona sin pecado, por supuesto, ¿ya? Sin pecado en él, pero con las prácticas, el calendario, todo lo que ellos tenían en el diario vivir. Bajo la ley, dice la Escritura, y marcado en su humanidad por esa identidad cultural. Así que Jesús, aquí en esta última cena, no estaba haciendo nada distinto de lo que todos los demás judíos estaban haciendo en sus casas, ¿ya? Él estaba con sus discípulos practicando lo mismo, comiendo esta misma cena que estaban comiendo también las demás personas de su pueblo. Ese es el contexto. Y el relato dice que mientras comían, como cualquier judío en ese momento, en sus hogares, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen, coman. Hasta aquí nada extraño, es incluso lo que uno podría hacer en la casa de uno. Uno empieza a repartir la panera, tomen, saquen. Quizás uno no le va a pasar el pan en la mano, pero al menos uno pasa la panera para que las personas puedan sacar. Eso es algo normal en una cena, pero él luego añade, esto es mi cuerpo. Y ahí encontramos algo muy diferente. Porque es verdad, están teniendo esta Pesaj, esta Pascua judía, pero además cuando él reparte el pan dice, esto es mi cuerpo. Evidentemente, nadie más en los otros hogares va a estar diciendo lo mismo. Aquí nosotros vemos algo radicalmente diferente en las palabras de Jesús. Algo que marca una diferencia entre lo que estaba pasando allí, en ese hogar, en ese lugar, y en cualquier otra cena, en todas las demás casas. Aquí, en este momento y en estas palabras de Jesús, esto es mi cuerpo, vemos que le está haciendo Jesús un vínculo explícito, porque lo está diciendo de manera evidente en sus palabras, entre el pan y Él. Él está conectando el pan que está entregando con su persona. Y no solo eso, porque además toma la copa, da gracias y la distribuye diciendo, beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Así que la misma conexión que Jesucristo hace con del pan con su persona, también la hace con el vino, diciendo que el vino es su sangre. Así que, hermanos, recordemos que esta comida representaba la liberación de la esclavitud en Egipto.
no era simplemente comer porque sí, por alimentarse, por pasar un buen momento. Tenía un sentido profundamente simbólico. Teniendo en cuenta eso en mente y escuchando las palabras de Jesús, de esta conexión que él hace del pan y el vino con su cuerpo, podemos comprender que le está dando una comprensión renovada a esta cena. Así como tenía era un simbolismo espiritual muy fuerte, lo vemos también con Jesucristo, pero de una forma renovada. Esto no quiere decir, cuando digo que está dando una comprensión renovada, que él estaba inventando algo de cero, no. Todo lo contrario, en Cristo, esta comida adquiere un sentido no totalmente nuevo. Por eso ocupé la palabra renovado, ¿ya? Así como la Pascua celebraba la liberación de Egipto, de la esclavitud allí, Cristo estaba mostrando que esta comida presenta la liberación de la esclavitud, pero del pecado. Dios liberó de Egipto y aquí estaba manifestando explícitamente que sobre todas las cosas estaba y sigue liberando del pecado. Él mismo lo dice Jesús, porque esta es mi sangre del nuevo pacto derramada, y lo dice, para el perdón de los pecados. Es claro, ni siquiera es como que hay que tratar de interpretar, es claro, derramada para el perdón de los pecados. Así, como dijimos que la Pascua tenía un fin pedagógico para enseñar una verdad de algo que el Señor había realizado, vemos lo mismo aquí. Jesús está presentando el Evangelio a través de estos elementos, el pan y el vino. Al mismo tiempo, por las palabras de Jesús entendemos que no se trata de algo meramente simbólico. Él dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. No voy a decir nada católico por si acaso, así que tranquilo. No decir que esto se convirtió en su sustancia. No va por ahí el punto. ¿Ya? Sí se trata de una presencia real, hermano. ¿Ya? No es algo simbólico como que nos conmemora, nos hace recordar el pan y el vino, lo que Jesús hizo en la cruz. Hay una presencia real, pero en un sentido espiritual. ¿Ya? Presencia real, espiritual. Así que ahí hay que tomar distancia de dos extremos. Uno, creer que esa presencia real, como dicen los católicos, que la sustancia se transforma, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es la posición católica, pero tampoco la otra posición conocida históricamente como zwingliana, que en realidad son meros símbolos para recordar lo que el Señor hizo. No, realmente está la presencia de Cristo allí, está su presencia, pero espiritualmente. No se transforman los elementos, sino que Cristo está allí, en su espíritu, y nos alimenta por lo mismo espiritualmente. Así como la Pascua era un mandato perpetuo para siempre, no solamente para esa noche que iban a salir de Egipto, sino para los años posteriores, Jesús también da aquí un mandato que se mantiene hacia adelante, ¿ya? De forma perpetua para siempre. Y esto lo vemos claramente en los versículos 24 y 25, cuando Él dice, hagan esto en memoria de mí. Háganlo en memoria de mí, es decir, no lo estén comiendo solamente ahora, sigan practicándolo y recuérdenme cuando hagan esto. La idea es que los discípulos debían continuar realizando esta cena hasta el día en que la celebraran, y eso lo vemos de manera muy explícita en Mateo 26, cuando Jesús dice que hasta el día cuando la pudiésemos celebrar junto a Él, o la podamos celebrar junto a Él en el reino de su Padre. ¿Ya? Entonces, acá hay un mandato del Señor de continuar practicando la cena, recordándolo hasta la consumación total del reino de Dios, y podamos participar junto a Él. Así que también aquí encontramos en esta cena del Señor un principio de continuidad perpetua, como nosotros vemos con la Pascua. Por lo que Jesús dice aquí, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, y él está citando a Jesús, entendemos que si los discípulos continuaban celebrando esto después, como nosotros, discípulos, que lo vamos a celebrar en un momento más, entrarían ellos y nosotros también en un tiempo de la historia donde estamos al mismo tiempo aquí. De hecho, lo que vamos a hacer,
testificar de lo que ocurrió en la cruz y al mismo tiempo proclamar la segunda venida de Cristo. Nos encontramos, podríamos decir, en un momento intermedio, donde a través de la cena, de participar de ella, proclamamos lo que ocurrió en el pasado, ponemos los ojos en el pasado y al mismo tiempo ponemos los ojos en el futuro. No solamente estamos testificando de que nuestra fe está puesta en el sacrificio de Jesús en la cruz, que por su sacrificio, por su muerte tenemos vida. También estamos proclamando que un día vendrá a través de la cena, que un día vendrá, que va a regresar, y va a regresar para establecer de forma definitiva y total su reino en la tierra. Este reino donde todo, cielo y tierra, serán renovados. Así que nos encontramos, insisto, en este tiempo intermedio, con los ojos puestos. Eso es como muy físicamente raro, pero veámoslo en un sentido espiritual. Los ojos puestos al mismo tiempo en el pasado y en el futuro. Es como si estamos tratando de mirar hacia dos lados distintos, opuestos, pero espiritualmente es así. Espiritualmente es así. Así que la cena, la Santa Cena, tiene esta doble finalidad: testificar del pasado y mirar con espera activa hacia ese futuro con nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy significativo, que esta cena, que habla de su muerte, haya sido celebrada pocas horas antes de su arresto. Porque incluso Jesús está celebrando con sus discípulos y está anunciando que en unas horas va a morir. ¿Quién de nosotros se atrevería a hacer eso? Decir, bueno, estamos viviendo este último momento, me muero en unas horas más. Al día siguiente, en realidad. Es duro, es profundo lo que está ocurriendo aquí. Es tremendamente simbólico. Viendo el sentido, hermanos, de la Pascua y este sentido renovado de la Santa Cena, nos damos cuenta de que Dios siempre, desde el inicio, se ha estado relacionando con su pueblo por gracia. No es que en el Antiguo Testamento era a través de las obras o de hacer sacrificios, como si eso, el hacer sacrificios, los salvara, sino siempre ha sido por gracia. Y de eso se trata este sacramento. Demostrar por medio de los elementos que no depende de nuestro esfuerzo humano, sino de Dios, porque Él es quien provee la salvación. Él es quien rescata y Él es quien persevera en nosotros, porque si dependiera de nosotros, estamos perdidos. Si dependiera de nosotros, perderíamos la salvación. Gracias a Dios que no la perdemos, solamente por su misericordia, por lo bueno que Él es y porque Él nos hace perseverar, porque Él nos llama, nos atrapa y no nos suelta más. Por eso la Pascua era una comida memorial, para recordar que Dios fue quien liberó al pueblo. Dios lo sacó de allí. Y la Santa Cena apunta a lo mismo. El pan y el vino nos recuerdan que solo por su sacrificio podemos ser salvos, no por lo que nosotros podemos llegar a ser. Y nos pasa, hermanos, es necesario estar recordando la salvación por gracia constantemente, porque muy cristianos podemos ser, pero siempre estamos volviendo a esta idea de la autojusticia. Siempre, de tratar de saber que somos salvos por gracia, pero siempre tratar de ser suficientemente buenos para que Dios nos ame. Pero así no funciona. Porque si tratamos de entrar en esta lógica de autojusticia, de tratar de ser lo suficientemente buenos, nos vamos a dar cuenta que no lo somos, que fallamos, y eso nos va a frustrar. Nos va a frustrar. Y el frustrarnos incluso nos puede llevar a tomar distancia del Señor. No soy lo suficientemente bueno para estar en su presencia. Me he equivocado, he fallado, he pecado. Pero solamente recordando esta gracia que podemos entender que no se trata de nosotros, no se trata de nosotros, sino que se trata de Cristo, de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo nos da, de este rescate que depende total y absolutamente de Él. Así que ambas comidas que vemos, tanto la Pascua como la Santa Cena, nos presentan este pacto de gracia, esta forma que tiene Dios de entrar en contacto con su pueblo, una relación de pacto y que siempre es por gracia. Tanto lo que ocurrió en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, como nosotros, acá en el Nuevo Testamento.
entendiendo, como dice la palabra, que de los dos pueblos hace uno solo, salvación por gracia. Tampoco se trata que en el Antiguo Testamento era por gracia salvaba a toda la nación étnica, no. Hablamos de un Israel espiritual. Todos los que son parte del pueblo de Dios, llamados por Él, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Y qué nos dice Dios a través de esta Santa Cena? ¿Qué nos está hablando a nosotros hoy a través de esta comida? Lo primero, como decía recién, que Dios salva por gracia. Y solo por esto. Y esto no es nada nuevo, lo que les estoy diciendo. Es probablemente lo que escuchan todos los domingos en la predicación. Porque lo proclamamos aquí desde el púlpito, en la enseñanza de la vida de la iglesia, en las oraciones, en las alabanzas. Y ambos sacramentos, la Pascua y la Santa Cena, muestran que siempre ha sido así. Siempre ha sido así, por este amor incondicional del Señor. Eso desde el Edén. Y ahí nosotros podemos ver que Dios no cambia su plan. No es que va tratando de arreglar lo que parece fallar en el camino. Dios persevera en su plan, en su propósito, en la historia. Vemos desde el inicio que todo se trata de su amor incondicional y de su iniciativa. Lo segundo, aparte de que Dios salva por gracia, que nos presenta la cena en 1 Corintios 11, es que podemos recordar el Evangelio de forma didáctica a través de la práctica de la cena. Porque, como les decía, nosotros somos olvidadizos, especialmente en recordar lo que Dios ha hecho. Por eso Dios mandó a escribir, y dice, la misma Biblia dice que tenía que quedar todo consignado por escrito, para que el pueblo recordara sus maravillas, porque si no lo olvidamos. Y como les decía recién, entramos en esta lógica de autojusticia, de tratar de salvarnos a nosotros mismos. Aunque sepamos que no es así, en la práctica vivimos muchas veces de esta manera, de esta forma. Así que la Santa Cena es un medio concreto para estar recordándonos, predicándonos el Evangelio de forma pedagógica, didáctica, con elementos visibles. Porque así como la Pascua enseñaba esto a través de esa comida, la liberación, la Santa Cena también. Cuando comemos el pan y bebemos este vino, nos estamos predicando nosotros mismos. Que Cristo murió por nosotros, que su sangre trae perdón, que su muerte nos da vida y vida en abundancia. Por eso necesitamos participar de forma permanente. No es algo secundario, no es algo como añadido, un agregado a la vida de la iglesia, a la Santa Cena. Es algo, los sacramentos son algo central en la vida de la iglesia, deben ser centrales. Así que si algo no está bien en nuestra vida, la solución no es abstenerse, sino que tenemos que arrepentirnos y participar. Es algo que constantemente digo a los hermanos allá en la primera cuando vamos a participar de la Santa Cena. Y este mismo texto bíblico, porque continúa el pasaje, dice que si no podemos discernir el cuerpo del Señor, estamos comiendo y bebiendo juicio. Es una advertencia que hace el Señor. Pero esta advertencia de repente la entendemos mal. Digo la entendemos mal porque me ha pasado conocer hermanos. De hecho, a mí también me pasó en momentos de mi vida que cuando recibí esta advertencia decía, ya, mejor me resto, no participo. Pero la verdad que lo que está haciendo el Señor con esa advertencia no es decir, no participe, no se está diciendo, arrepiéntete y participa. Esa es la idea. Porque si decimos, no, mejor me resto, es como, prefiero mantenerme firme en mi pecado, como orgulloso y firme en lo que estoy fallando. Y no, el Señor nos está diciendo, por favor, arrepiéntete ahora es el momento. Y ven con ese corazón arrepentido y humillado y participa del pan y del vino. Esa es la idea. Y para eso necesitamos que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros, porque si no es así no podemos. Un tercer punto de lo que nosotros podemos entender a través de este medio de gracia. Como les decía, el primero, que es solo por gracia, que somos salvos. El segundo, que nos recuerda el Evangelio de forma didáctica. Y el tercero, que como también ya lo mencioné, nos lleva a poner los ojos en el futuro. Nos lleva a mirar al futuro y esperar la segunda venida de Cristo. Y esto debiese ser importante para nosotros. No vivir la vida como hacer lo que hacemos todos los días.
De hecho, es algo que hemos estado conversando mucho con mi esposa en los últimos días. Decimos, de repente nos sentimos con un estilo de vida que es como un ritmo, que es como que estamos en una máquina de moler carne, que de verdad vivimos casi de manera automática y como con muchas cosas, teniendo contacto y en el día a día con muchas personas y no paramos. Quizás ni siquiera le estamos dedicando el tiempo suficiente a nuestras hijas, como de verdad una máquina que no nos permite meditar, ni reflexionar, ni pensar. Pero ahí es cuando de una u otra manera debemos ser confrontados por el Señor para detenernos y entender que la vida no es solamente lo que pasa el hoy, el ahora, sino de tener la mirada en el futuro, vivir no solamente de esta manera así acelerada, sino entendiendo que nuestra esperanza no debe estar puesta en el ahora, sino en el mañana, en el hecho de que Jesucristo volverá y esperar su segunda venida. No solamente decir, sí, está bien que vuelva, sino que esperar que sea una realidad. Porque como les decía, muchas veces vivimos atrapados en lo inmediato, olvidando nuestra esperanza. Y yo les confieso mi pecado, a mí me pasa eso todos los días. Me pasa todos los días. Y ahí es donde debemos cambiar, ser transformados para vivir palpando y anhelando la segunda venida de Cristo. Diciendo, Maranata, Señor, ven pronto. Así que esta comida nos recuerda que lo que vivimos ahora no se compara, incluso las cosas buenas que podemos vivir, no se comparan con la gloria venidera. Nada, por nada del mundo, por muy bueno, agradable que podamos estar viviendo, algo que podamos disfrutar, no es nada comparado con esa gloria que podremos tener, con la presencia del Señor cuando Él regrese. Esta cena, llevando la mirada hacia el futuro, nos invita, nos mueve a no conformarnos con este mundo, sino esperar esta plenitud del reino de Dios que se establece de manera total y definitiva. ¿Cuántas veces quizás nos ha pasado? A mí me ha pasado, probablemente no recuerdo hechos concretos específicos de mi vida donde lo he meditado, pero probablemente sí, porque soy pecador, terriblemente pecador, lamentablemente. Pero sí me ha pasado a escuchar personas cristianas que de repente dicen, no, Señor, por favor, espera un poquitito, y lo dicen como en tono de broma. Espera un poquitito, Señor, no vengas todavía, necesito terminar la carrera, quiero casarme primero. No es que tengo tal proyecto y necesito cumplirlo. Como si el cumplimiento de ese proyecto fuera más importante que esa venida inminente de Cristo. ¿Qué estamos priorizando primero? ¿Que se cumpla este deseo que tenemos, este anhelo? ¿Que logremos cerrar este proceso, esta etapa? ¿O lo que realmente importa y lo único en lo cual nosotros podemos encontrar verdadera satisfacción? La venida de Jesucristo, el establecimiento total del reino. ¿Dónde estamos poniendo la mirada finalmente? ¿En el presente? ¿En lo que podemos llegar a conseguir en el corto o mediano plazo? ¿O en ese futuro que es inminente porque puede ocurrir en cualquier momento? Pensemos en las profecías de Jesucristo. Las profecías que Jesucristo hace sobre el fin de los tiempos, pero pienso específicamente aquellas que hace respecto a quienes no están esperando su regreso. Aquellos que se encuentran distraídos haciendo cualquier otra cosa, pero no esperando su venida. Qué terrible lo que Él dice, el Señor. Pero también qué importante es lo que señala respecto de anhelar, de esta espera activa de su regreso. Hermanos, que Dios sea obrando en nuestro corazón para comprender cada día mejor el profundo sentido que tiene la Santa Cena. Y no solamente participar porque somos miembros, porque es lo que corresponde, sino, como dice este mismo pasaje más adelante, pudiendo discernir el cuerpo, pudiendo comprender profundamente lo que estamos realizando, lo solemne que es, el sentido espiritual que tiene. No como una práctica que deba hacerse a lo lejos, como de repente existe en alguna iglesia, a lo lejos, porque así como que la valoramos más. No se trata de eso. Es un medio de gracia, nos alimenta. Es como leer la Biblia, orar. Tampoco para que se vuelva algo repetitivo,
sino como que algo que el Señor dio precisamente para usarlo de manera regular, sistemática, para que seamos alimentados, nutridos, así como ocurre a través de la oración y de la lectura de la palabra, para que podamos seguir recibiendo su gracia de manera permanente en nuestra vida, para predicarnos a nosotros mismos lo que Él ha hecho, para predicarnos a nosotros mismos cuánto hemos fallado, cuán grande ha sido nuestro pecado y cuán grande es su amor, para recordar que su gracia sobrepasa, no solamente en el momento de nuestra conversión, sino en este proceso en el que caemos constantemente, que su gracia sobrepasa nuestro pecado, es mucho más grande. Y alabado sea el Señor por eso, porque de Él depende nuestra salvación. Él es quien nos rescata y Él es quien nos mantiene. Oremos, hermanos.